Dios los bendiga a todos ustedes. Es un gozo verlos y de ver caras que hace tiempo no veía. Así es que bienvenidos a la iglesia. Que el Señor se agrada cuando su pueblo se reúne para adorarlo en forma presencial y de esta forma como nos congregamos. Así es que le doy la bienvenida a todos ustedes que después de haber adorado al Señor y de haber exaltado su nombre, ahora preparemos nuestros corazones para escuchar su palabra, ¿sí? Así es que le voy a pedir por favor que tengamos un momento de oración. Padre, damos gracias y honor a tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te adoramos, no solo por los cánticos, sino también con escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Y bendiga a todo tu pueblo que se reúne el día de hoy alrededor del mundo entero, Señor. Cada creyente que ha sido salvado por la misericordia y la gracia tuya. Señor, mi Dios, hoy congrega para dar testimonio de aquel Cristo que entregó su vida para salvarnos de una condenación tan grande. Gracias, Señor. Pedimos por nuestra nación, por nuestro país. Hemos entrado a este mes que tanto esperábamos y anhelábamos. Quizás mucha preparación desde hace años, pero la situación de hoy preocupa a muchas personas, a muchos de nosotros. Gracias porque hace más de 200 años usaste a libertadores humanos, a quienes les diste cierto poder para que, Señor mi Dios, nuestra nación no esté más en un yugo de esclavitud, y te damos gracias por ello. Porque tus planes para cada nación, para cada país es que sean libres, que tengan una soberanía. Y agradecemos por eso, Señor, por estos 200 años. Y le pedimos que nos ayude a seguir orando y clamando por nuestra nación, por los gobernantes, por las autoridades. Para que tu palabra, Señor, siga corriendo por las calles, por las plazas. Así, de esta manera tan libre, con las puertas abiertas. Gracias, Señor mi Dios. Bendiga este tiempo y prepare nuestros corazones para escuchar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Saludo también a los hermanos que están en casa, en sus hogares, y a las personas que nos siguen a través de esta transmisión. Bendecimos de aquí sus vidas y esperemos que también esté atento, así como hoy aquí los hermanos están atentos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Estamos en el libro de Romanos, predicando hace varias semanas, el capítulo 13 específicamente, y vamos a ver nuevamente, leer los versículos del 6 al 8, por favor. Vamos a dar lectura. Dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. En estos versículos vamos a darle continuidad al tema de la semana pasada, nuestras responsabilidades como ciudadanos ante el gobierno. La segunda parte no terminamos la semana pasada, así es que vamos a ver entonces la parte final de estos dos versículos. Y el versículo 8 solamente vamos a ver la parte A, la parte B vamos a dejarlo para otro sermón. Y para recordar un poco, la semana pasada estuvimos viendo nuestras responsabilidades, una de nuestras responsabilidades, ¿no? Que el libro de Romanos nos aclara y nos da una luz, y que se trata de pagar los tributos, nuestros impuestos, y ahora el versículo 7 también habla de todas las deudas, ¿no? Y vimos allí la semana pasada la responsabilidad de pagar tributos al gobierno. Hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento hasta nuestro Señor Jesucristo y hasta la iglesia naciente, y llegando a Romanos 13. Vimos también la razón por la que pagamos los tributos, y nos faltaba la tercera parte, que es la actitud con la que debemos pagar los tributos.
Y en eso entonces se va a centrar el día de hoy el mensaje. Vimos también que no encontramos de repente algunas razones humanas para que justifiquen quizás esta forma práctica de honrar el gobierno, honrar a las autoridades, porque muchas veces los impuestos no son justos, muchas veces son demasiados impuestos los que tenemos que pagar, pero sí encontramos entonces razones que tenían que, a las cuales teníamos que sujetarnos, porque no viene de las personas, no viene de la ley humana, sino que viene de la ley de Dios, viene de la palabra de Dios. Y ante su voz calle toda la tierra, dice, ¿no? Ante la voz de Dios calle toda la tierra. No podemos cuestionar la palabra de Dios, no podemos cuestionar su autoridad, no podemos cuestionar la escritura. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que renueve nuestra mente, que renueve nuestro entendimiento. Y eso es lo que encabeza Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, el versículo 2, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque a nosotros no nos parece agradable y no nos parece correcto y perfecto pagar tributos, impuestos o someternos a una autoridad que no está haciendo lo correcto, pero tenemos que ir renovando nuestra mente para que la Escritura haga su obra. Y de esa manera entonces el Señor se lleve toda la gloria, ya que vamos a obedecerlo a Él. A Él vamos a obedecerlo, ¿no? Y para recordar, encontramos algunas responsabilidades válidas que nos motivan bíblicamente a esta obediencia, ¿no? A la obediencia práctica de pagar los tributos. Vimos que teníamos una responsabilidad doble, una responsabilidad no solamente moral con el gobierno, sino también una responsabilidad espiritual, porque el pagar entonces los impuestos es algo que Dios ha establecido. Y esta es su voluntad. A veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Aquí hay una respuesta a ese ramillete de preguntas, ¿sí? Porque la voluntad de Dios entonces a través de obedecer su palabra es comprobar entonces que su voluntad es agradable y perfecta. Así que tenemos esa responsabilidad doble, una responsabilidad moral y una responsabilidad espiritual, una responsabilidad ante el gobierno, una responsabilidad como hijo de Dios ante el Señor nuestro Creador. Otra razón es que tenemos una residencia doble, ¿sí? Somos ciudadanos de esta nación y si hay extranjeros aquí, entonces también tienen que respetar las leyes de este gobierno. Y si somos extranjeros en otra nación, nosotros también tenemos que respetar esas leyes, porque somos ciudadanos de una nación, pero también no olvidemos que no solamente tenemos esta ciudadanía, sino que también tenemos una ciudadanía espiritual, celestial. Así es que también por esta razón de dejar en alto el nombre de Dios, tenemos nosotros que obedecer este mandato. Otra razón válida que vimos fue testificar ante el gobierno, ¿sí? El apóstol Pablo estaba muy deseoso de que los hermanos, la iglesia en Roma, ahí bajo el imperio romano, entonces den buen testimonio para que el evangelio continúe avanzando. Y gracias a esta obediencia que tuvieron nuestros hermanos, el evangelio recorrió toda Roma, ¿no? Todo el imperio romano. Por lo tanto, esa es otra razón. Entonces, si nosotros anhelamos que el evangelio siga recorriendo nuestra nación y el mundo entero, tenemos que obedecer a Dios, creer en su palabra, ¿sí? Tener fe. Y el tema de los gobernantes, unos más malos que otros, entonces debemos dejarlo a que el Señor los juzgue, ¿no? Como dice Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí la venganza yo pagaré, dice el Señor. Y eso nos cuesta mucho aceptarlo, y nos cuesta mucho cumplirlo, porque pensamos que la justicia de Dios demora, o no hay justicia, pero el Señor no se ha olvidado, Él tiene todo registrado, y en su momento debido vendrá entonces Jesucristo, el juez justo de toda la tierra, y ante Él se doblará toda rodilla, dice, ¿sí? Toda rodilla. Él juzgará a los vivos y a los muertos también. Así que nadie se va a escapar de ese juicio.
Entonces, por eso es que tenemos nosotros que tener una actitud diferente frente a ese corazón patriota, a ese corazón que se llena entonces del color rojo y blanco y quiere entonces unirse de repente a ciertos movimientos que son extremistas o que entonces quieren hacer sentir su voz de protesta de repente tomando las calles y ojalá la tomaron pacíficamente y eso es saludable, ¿verdad? Pero cuando se toman las calles de una manera violenta o amenazando o intimidando, eso ya no es normal, eso ya no es correcto. Y nosotros como creyentes, como les comenté en el primer mensaje que trataba este libro de Romanos acerca del gobierno y las convicciones bíblicas, les compartí acerca de una normativa, de una ley dentro de la cual nosotros como creyentes podemos manifestarnos en contra de algo que nosotros pensamos que no está correcto, ¿no? Hay formas, hay maneras, pero tienen que estar dentro del marco de esa ley y dentro del marco del orden también. Nosotros estamos llamados a guardar el orden siempre y si vamos a hacer una protesta por algo debe ser de una manera pacífica, ¿ok? Muy bien, hermanos, entonces ahora el apóstol Pablo nos va a seguir instruyendo, guiado por el Espíritu Santo, en un tema que va profundizando más, que ya no se trata solamente del tema económico, del tema material, sino que se trata de la actitud con la que debemos nosotros relacionarnos con el gobierno. La actitud, ¿sí? La actitud de cómo pagar los tributos, la actitud con la cual miramos al gobernante y a todas las personas que sirven al gobierno. Y este versículo manifiesta entonces, pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos, dice, ¿no? Y este término pagar está hablando entonces, es pagar en el término de una obligación. No es una opción, sino es una obligación. En ese término está de cumplir algo, de devolver algo, ¿sí? Pagar, dice entonces. A todos, se refiere a cada uno, ¿no? Y seguramente usted del sermón de la semana pasada ya habrá hecho una evaluación, ¿no? A todos los que le debe, ¿no? De repente usted le debe a la SUNAT, de repente le debe a la municipalidad, de repente usted ha pagado serenazgo, pero está debiendo el impuesto predial, ¿sí? O de repente tiene su negocio y tiene que pagar ahí entonces los impuestos. Ya habrá hecho usted su inventario de a cuánto le debe. Entonces, a cada uno tiene que pagarle, ¿sí? A cada uno. Y seguramente le preocupa porque cuando uno suma las deudas hay una alta suma. Y si se han acumulado años, peor todavía, ¿verdad? Pero si usted ha decidido agradar a Dios y ser testimonio en medio de esta situación, el Señor le va a ayudar. El Señor le va a dar la fortaleza. No es que va a abrirse el cielo y va a caerle entonces un costal de dólares para que vaya usted pague. No. El Señor le va a dar salud, le va a dar sabiduría. El Señor le va a ayudar a que usted se siente y reflexione cómo va a pagar sus deudas. Tendrá que hacer algunos reajustes a su economía, a sus gastos, pero tiene que pagar a todos. Pagad a todos, dice, ¿no? Pagad a todos, entonces, Señor. Y cuando usted tiene una actitud de agradar a Dios y de obedecer a Dios, usted va a ver la manifestación de Dios. Cómo se van a abrir las puertas, ¿sí? Cómo va a haber trabajo, cómo va a tener inteligencia, sabiduría para poder hacer la obra entonces de cualquier labor con sus propias manos. Y va a ver entonces usted cómo el Señor le va a honrar ese trabajo digno que usted hace. Porque el Señor está interesado en que usted deje en alto su santo nombre, ¿sí? Así que, pero tiene que tener una actitud correcta. Así que, hermanos, espero que hayan hecho su inventario y ya estén pagando, por lo menos en el deseo, ¿sí? Y poco a poco va a hacerlo de una forma práctica. Así que a todos dice, ¿no? Lo que debéis. Entonces, esto nuevamente se refiere, esta palabra deber se refiere a deudas financieras, ¿ya? La deuda es una obligación para pagar en el futuro de un beneficio presente que recibimos, ¿no? Usted hoy recibe un préstamo de repente, entonces, y se beneficia de ese préstamo y lo alivia de la situación presente. Puede ser para una operación, puede ser para una enfermedad, pero también entonces usted asume una responsabilidad futura.
¿Ya? No es un pecado tener deudas. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor, a través de su ley, instruye a su pueblo que si alguien tiene una necesidad puede pedir prestado. Y el Señor, de una manera sabia y perfecta, guarda al que pide prestado y también instruye al que presta. Por ejemplo, en Éxodo 22, 25 dice así el texto bíblico: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, así dice el Señor, ¿sí? Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, miren lo que dice: no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. ¿Ya? Entonces el Señor está presentando aquí de que puede haber un momento en el cual alguien de su pueblo tenga una necesidad y pida entonces y recurra a esta salida. Pero la persona que hace el préstamo dice que no debe portarse como un logrero ni le imponga entonces una usura. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se aproveche de esa persona y que usted le va a prestar 100 y le va a cobrar 300, ¿sí? Le va a cobrar 500, le va a poner entonces un porcentaje alto, entonces usted se va a aprovechar de esa necesidad que tiene esa persona. Imagínese usted, esa persona tiene una necesidad, no tiene dinero, necesita de repente para comprar medicina, necesita de repente para una hospitalización o para cualquier otra necesidad, ¿no? Entonces, si no tiene para esto, entonces, y usted le presta y usted le pone un porcentaje muy alto, ¿de dónde va a sacar la persona? Por eso es que el Señor en su sabiduría protege al que pide el préstamo, ¿sí? Lo protege al pobre, entonces, en contra de los usureros. Y al que presta, lo protege de no caer en este pecado. Por eso el Señor le hace la advertencia aquí. Lo protege, lo cuida para que no caiga en este pecado. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces otros versículos también que pueden hablar acerca de pedir prestado, y no es un pecado pedir prestado, pero hay la obligación de devolver. Hay la obligación de devolver. El Señor también instruyó a su pueblo que tenía que devolver. Y aquí en el Nuevo Testamento vemos entonces: pagad a todos lo que debéis. El Salmo 37, 21, si usted está ahí con su Biblia y puede acompañarme en el Salmo 37, versículo 21, mire cómo se le llama a la persona entonces que no paga, y por eso hay que tener mucho cuidado. 37, 21, porque nosotros estamos aquí ¿para qué? Para agradar a Dios, amén. ¿Sí? Para honrar a Dios, para alabarlo. Lo alabamos no solamente con nuestros cánticos, lo alabamos con nuestro corazón y nuestra obediencia. Entonces, cuando nosotros incurrimos en una necesidad como esta del préstamo, estamos obligados ¿a qué? A pagar. Y el que no paga, ¿cómo lo llama el Señor? Versículo 21, Salmo 37. El impío toma prestado y no paga, dice. ¿Cómo lo llama? Como un impío, un incrédulo. Entonces toma prestado y no paga, el Señor dice, es un impío. Mas el justo tiene misericordia y da, dice. Así es que hay que tener cuidado entonces y cumplir nuestras responsabilidades. Si alguno no podía pagar, tenía que entregar dentro de la ley, tenía que entregar su propiedad, su familia y hasta el extremo él mismo como persona. ¿Sí? Eso está, por ejemplo, en Levítico, capítulo 25. Y ya que el contexto en el cual estamos viendo el capítulo 13 de Romanos es bajo el yugo del imperio de los Césares, la ley romana castigaba a los deudores con la cárcel. Por lo tanto, es muy serio asumir responsabilidades como esta. Es un alivio presente, pero es una responsabilidad que adquirimos hasta que paguemos todo. Hasta que paguemos todos. Y cuando usted va a hacer un préstamo, cuando usted va a recurrir a esta salida, usted tiene que pensarlo muy bien. Usted tiene que meditar bien. Si usted tiene una esposa, tiene una familia, sus hijos están jóvenes, adolescentes, mi consejo es que el hombre nunca tome una decisión solo. Siempre tiene que consultar con su esposa, hablar con su esposa, porque es la unión conyugal. Entonces, si usted lo hace solo y después se le trae problemas, eso
perjudica mucho la relación matrimonial, perjudica mucho la intimidad de una pareja, hasta ese nivel. Y después, los hijos se van a ver afectados también, cuando no se cumple con esa responsabilidad. Muchos hijos pasan vergüenzas. Entonces, por eso es cuando usted va a tomar esta decisión, está pensando en esta alternativa, entonces tiene que hablar con su esposa, los dos tienen que tomar una decisión y tienen que evaluar. Bueno, vamos a hacer este préstamo, sí. Los bancos están a la luz del día para prestarle dinero, eso no hay ningún problema, ¿sí? Como dicen, dinero hay, lo que sobra es dinero. Y ahí están los bancos que llaman y llaman, ¿verdad? Pero usted tiene que pensar cuánto va a prestar, a qué tiempo va a prestar, cuánto es la tasa de interés y cuánto tiene para pagar, porque no es solamente emocionarse con el momento. Porque si dentro de su economía usted tiene mensualmente que sacar un dinero para pagarle al banco, por ejemplo, de 1,000 soles, la cuota mensual, y usted solamente cuenta con 100 soles y usted firma un contrato así, usted está siendo muy irresponsable. ¿De dónde va a sacar? ¿Por fe? No, eso no se llama fe, ¿sí? Eso se llama entonces falta de sabiduría. Eso se llama falta de sensatez, ¿sí? No es que por fe, Señor. No se trata así. Entonces usted tiene que ver, si vamos a asumir una responsabilidad y tenemos 100 soles, hacemos un ajuste aquí, hacemos un ajuste allá, nos vamos a restringir de estas cosas, hijos, sumamos, tenemos 300 soles, 400 soles ya. Esto es con lo que nosotros sí contamos el día de hoy para asumir una responsabilidad. Entonces, hermano, préstame, familia, qué sé yo, entonces, banco, cooperativa, no lo sé. Pero usted está de esa manera actuando entonces con sensatez y con sabiduría, ¿ok? Y después tiene que asegurarse de separar ese dinero, porque ese dinero mensualmente tiene un compromiso y es un compromiso legal. Por lo tanto, hermanos, siempre hay que pensar mucho entonces cuando asumimos una responsabilidad y no después desentenderse. Hay mucha gente que paga, que pide préstamos y no paga. Entonces, y recurren a muchas argucias. Pero esa es la puerta ancha por donde anda el mundo. Nosotros andamos por una puerta estrecha. Y todo lo que pedimos tenemos que devolverlo. ¿Sí? Todo lo que pedimos tenemos que devolverlo. ¿Ya? Muy bien, entonces, volviendo a Romanos, para no salirnos entonces mucho y no desviarnos, ¿cuál es la actitud del creyente hacia los funcionarios públicos, hacia el gobernante y hacia los funcionarios? Aquí Pablo en estos versículos pasa entonces, en este versículo 7, sobre todo 7 y 8, pasa de los asuntos monetarios, de los asuntos financieros, como los impuestos y los tributos, a lo que a él le parece más costoso. ¿Sí? Y lo más costoso es la honra y el respeto. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo y el Señor que conoce la naturaleza del ser humano y aún conoce a su iglesia, el Señor sabe que a su iglesia le va a costar dar un buen testimonio. Por lo tanto, él profundiza un poco más y va hacia la actitud, hacia el corazón, para sacar lo más relevante, lo más importante, que es la actitud, y lo que más le cuesta al ser humano, respetar y honrar. Respetar y honrar. Aquí entonces entramos al aspecto ya moral, ¿sí? Al aspecto moral. Y hermanos, nosotros tenemos que cambiar y renovar nuestra mente, porque quizás muchos años hemos pensado que nuestra vida como creyentes se ha centrado solamente en asistir los domingos, en las cosas espirituales, leer la Biblia, orar, servir, dar las ofrendas, entonces colaborar. Y ahí nada más, creo que hemos estado viendo en una burbuja. Y al parecer como que en relación con el gobierno y las autoridades no tenemos ninguna responsabilidad. Pero no. Este capítulo 13 de Romanos abre nuestra mente en que tenemos una relación con el gobierno. Y a diferencia de todos los demás ciudadanos, nosotros debemos tener una correcta relación. Ya, Señor, lo vamos a honrar, lo vamos a respetar, porque el gobierno es una institución divina. Ahora el Señor dice, bueno, ahora muéstralo pues. Señor, ¿cómo?
pagas tus impuestos, pagas tus tributos al gobierno, porque de esa recaudación que se hace a nivel nacional. Tú tienes veredas, tienes pistas, tienes semáforos, tienes carreteras, tienes puentes, tienes colegio. Señor, pero es que las obras están deterioradas. O señor, el hospital no funciona. No encontramos. Podemos buscar por ahí, señor, ¿alguna excepción? No hay ninguna excepción. Hay que pagar, ¿ya? Hay que pagar. Bueno, señor, entonces ya está bien, vamos a pagar. Pero el Señor ahora nos llama a algo más, la actitud. Él quiere que lo hagamos con una correcta actitud, ¿sí? Y el término aquí, entonces, respeto, es temor, reverencia, respeto. Y también se usa este término phobos del griego para usarlo en reverencia y temor a Dios. Pero aquí está usado en respeto hacia el hombre, hacia el ser humano, ¿sí? Y le debemos respeto nosotros a las autoridades gubernamentales, porque están ocupando un cargo establecido por Dios. Según el Señor, Él espera que estas autoridades guarden el orden social y guarden el orden moral también de la ciudadanía. Eso es lo que Dios espera. Es como el Señor espera de usted obediencia. El Señor espera de usted servicio. ¿Usted lo hace, no lo hace? Pero el Señor eso es lo que espera. Igual de las autoridades también. El Señor espera que las autoridades que están allí entonces ejerciendo, el Señor espera que ellos dicten normativas, reglas, leyes, entonces para el orden social y para el orden moral, porque si no el pecado en el ser humano se desenfrena y quedaríamos en una Sodoma y Gomorra. Por eso es que el Señor en su sabiduría ha establecido la institución del gobierno. Entonces el Señor espera de nosotros que ante esa autoridad la tratemos con respeto, una actitud adecuada del respeto hacia las autoridades del gobierno. Y específicamente aquí con aquellas personas que cobran impuestos, pero en general debemos tenerle respeto a todos. Usted ha sido testigo cuando ha llegado la fiscalía de la municipalidad a una tienda, a un negocio, ¿sí? A cobrar, entonces las personas ejercen una rebeldía, ¿verdad? Y los tratan mal, ¿sí? Entonces, pero ellos están cumpliendo una labor, un trabajo, ¿sí? Y hay mucha gente que los trata mal, que hasta inclusive los puede agredir. Pero ¿y qué culpa tienen ellos? Están haciendo una labor, así como usted hace una labor y un trabajo en su centro de labores. Así puede comportarse el mundo y así puede usted verlos. Pero que un creyente esté haciendo lo mismo, el Señor lo mira y eso el Señor entonces espera que haya arrepentimiento en el corazón de ese hijo de Dios. Porque Él nos manda a nosotros a respetar, ¿ya? No a tirarle piedras a los que vienen a cobrar, ¿ya? Sino a respetar, ¿sí? Y no solamente a respetar, sino a honrarlos también. Esta palabra, ¿sí?, hace referencia a la alta estima que se tiene hacia otra persona, pero una alta estima, pero con sinceridad, sin fingimiento, y no solamente por cumplir un acto de buena moral, no. Porque cualquier persona lo puede hacer. Pero Dios que lee los corazones, Dios espera que sus hijos lo hagan realmente con una correcta actitud de tenerlos, de honrarlos, pero sin fingimiento y con sinceridad. ¿Quién lee eso? El Señor lee eso, ¿no? Él lee los corazones, Él lee la actitud de nosotros. Y eso es lo que Dios espera. A los funcionarios entonces, mis hermanos del gobierno y en especial a los que cobran impuestos, les debemos pagar con la honra debida, con el respeto debido, ¿sí? Con el respeto debido. Entonces, contextualizando esto que dice Pablo, el texto primero declara que Dios está mucho más interesado en nuestra actitud interna. Escuche bien, Dios está más interesado en nuestra actitud interna que en nuestra sumisión externa al gobierno. Y esta es una ley de Dios para todas las cosas. Dios está más interesado en la actitud del corazón para todas las cosas que hagamos que en las cosas externas que mostramos. Y Dios está más interesado en la actitud interna de nuestros corazones que nuestra sumisión hacia el gobierno. Porque la sumisión puede ser, ¿sabe qué, hermano? Puede ser hipócrita. ¿Sí? La sumisión puede ser así. Pero el Señor, el que es perfecto y quiere perfeccionar nuestros corazones, Él está interesado en nuestra actitud. Segundo, que en cada uno de los casos, ¿sí?, Pablo no indica que se haga esto a regañadientes. No indica eso, ¿sí?, que se haga esto a regañadientes, ¿sí?, sino que la obediencia que él describe debe ser respetuosa y completa, ¿sí?
un respeto completo, una honra, ¿sí? Tercero, Pablo nos insta a someternos a las autoridades en base al origen divino, y eso ya lo hemos visto, ¿sí? Y no a las capacidades del gobernante o a las muestras de piedad que él tenga hacia nosotros. No hay entonces alguna indicación que de acuerdo a las capacidades del gobernante o de acuerdo a sus muestras de piedad, entonces vamos nosotros a respetarlos en esto y en lo otro no. No nos dan esa opción los textos, ¿sí? Nos respetamos y honramos, ¿por qué? Porque es un servidor de Dios, dice. Es un servidor de Dios. Y si usted va a Tito, capítulo 3, versículo 1, podemos revisar lo siguiente. Tito, capítulo 3, versículo 1, por favor, si me acompaña. Dice así el texto: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, dice, ¿sí? Que estén dispuestos, dice. ¿Y cómo se está dispuesto? Se está dispuesto con un buen corazón, ¿sí? Se está dispuesto con un buen corazón. Que estemos dispuestos a toda buena obra. Y pareciera que nosotros solamente tenemos una buena disposición de tener un buen corazón dispuesto para las cosas de la iglesia, para las cosas de la obra del Señor, pero aquí nos están llamando a que tengamos un corazón dispuesto para toda buena obra. ¿En relación a quién? En relación al gobierno, en relación a las autoridades. Y más aún, si usted quiere seguir muriendo a sí mismo, ¿sí? Muriendo más a su carne, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, 17. Porque ¿quién tiene que exaltarse en nuestros corazones, hermano? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿sí? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y para morir a nosotros mismos tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17? Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. No dice por causa del partido político, no dice por causa del gobernante, no dice por causa de todos los títulos que tiene ese gobernante, no, dice por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen mal, y alabanza de los que hacen bien. 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Miren a lo que nosotros estamos llamados, que haciendo las buenas obras, nosotros vamos a dar testimonio al mundo de su insensatez en relación con el gobierno, en relación con las autoridades. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, dice, sí. Y como libres tenemos también derecho a exigir algunas cosas que nosotros pensamos que no están bien. Podemos hacer una marcha pacífica, pero aprovechando esa libertad que Dios nos da y que Dios a través del gobierno promulga leyes para nosotros también hacer nuestras protestas. Pero, como dice aquí, pero no como los que tienen libertad como pretexto de hacer lo malo. Aquellos también que van y piden una autorización para hacer una marcha, pero hacen lo malo, rompen lunas, queman llantas, tiran piedras, amenazan, intimidan. Entonces, no, nosotros no estamos para hacer eso. Somos ciudadanos de esta nación y cualquier creyente en su nación está llamado entonces a ejercer esta libertad, pero no para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, dice. O sea que nos comportamos como siervos de Dios en la iglesia, en la calle y en todo lugar donde estemos. ¿Sí? Y mire qué dice el versículo 17. Honrad a todos, dice. Estamos hablando del respeto y la honra. Aquí dice, honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey, dice, ¿sí? Honrad al rey. Honrad al rey. Así que, hermanos, estamos llamados a respetar aún a los gobernantes difíciles, ¿sí?
aún a los gobernantes difíciles. Yo le doy gracias a Dios porque esta palabra me ayuda a mí personalmente a renovar mi mente para no caer en la tentación de unirse a veces a esa forma de cómo las personas expresan su derecho a la libertad, porque todos tenemos aquí la sensibilidad de cuando algo es justo y algo es injusto. Y los creyentes en este marco político y en este marco de elecciones, muchos creyentes han caído en este pecado. Y entonces, hermanos, tenemos que volver a la palabra de Dios para evaluarnos cómo hemos nosotros manifestado nuestra fe. ¿Nos hemos comportado como siervo de Dios? ¿O hemos dejado nuestra vestidura de siervo de Dios escondida y nos hemos comportado como ciudadanos que pedimos nuestros derechos? Pero ahí hay un problema, ahí hay una incongruencia. Tú no puedes ser uno en la iglesia y otro en tu relación con el gobierno. Tú eres uno solo. Entonces tenemos que honrar al rey. ¿Sí? Honrar al rey y respetar aún a los gobernantes más difíciles, si ejercen su autoridad como es debido o no. Entonces, y aunque Pablo en Romanos 13, los versículos hasta el 8, no encontramos entonces que él nos hable acerca de los gobernantes injustos, pero como la palabra de Dios es una revelación, es una sola, ¿sí? Y vemos que la revelación es continua hasta que se cierra en el libro de Apocalipsis, encontramos en 1 de Pedro algo que nos llama a nosotros, cuál debe ser nuestra actitud ante los gobernantes injustos, ante los gobernantes que son difíciles. ¿Qué dice el versículo 18 y 19 de 1 de Pedro? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, ¿sí? Aunque esto lo está dando en un contexto de aquellos que todavía estaban bajo el yugo de la esclavitud. Pero el principio es ese, aún a los difíciles de soportar, aún. Si tu jefe es difícil de soportar, lo tienes que respetar, lo tienes que honrar, ¿sí? Si el gobernante es difícil entonces de soportar, hay que honrarlo, hay que respetarlo, aún a los difíciles de soportar. Dice el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El Señor nos va a dar la fortaleza, mis hermanos, ¿sí? Pero Él espera que nosotros conozcamos su verdad nos haga libre y renueve nuestra mente para agradarlo a Él, para honrar a Dios, obedecer su palabra. Entonces, en esta contextualización que estamos haciendo, la pregunta, y que ya tiene respuesta, ¿cuál es nuestra respuesta a la figura de autoridad, especialmente aquellas que no nos agradan? ¿Sí? Especialmente aquellas que no nos agradan. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como los otros, ¿sí? Que no le agrada porque el gobernante que está allí no pertenece a su partido por el cual él votó, entonces, y derrama toda su expresión de inconformidad, de enojo, ira, lisuras y todo lo que quiera. Pero es el mundo que está muerto espiritualmente. Pero nosotros los hijos de Dios no estamos muertos espiritualmente. Entonces hemos renacido, ¿sí? Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Entonces un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo corazón regenerado por la gracia y la misericordia de Dios nos debe llevar a nosotros que en la medida que vamos conociendo más y Dios, este gran Señor, este Señor todopoderoso, y que nos maravillamos porque Él en su soberanía, ningún gobierno, ninguna nación y ningún gobernante escapa a su mirada atenta. Sus párpados examinan lo que hacen todos los seres humanos. Entonces yo me maravillo de este Dios en el cual confiamos nosotros. Y cuanto más me maravillo, más debo obedecer su palabra. Y por ello, entonces, hermanos, en una democracia contemporánea, y donde muchos creyentes han levantado más la democracia, han sacado la bandera de la democracia, defendiendo la democracia y siguen aún defendiendo la democracia, entonces que se han olvidado de la palabra de Dios y la han camuflado. Entonces han puesto más en alto la democracia en lugar de poner más en alto en el lugar donde debe estar las escrituras. Y esto es difícil de equilibrar, es difícil para uno que ama su nación. Yo amo mi nación, ¿ustedes aman su nación? Yo amo mi Perú.
Y todos nosotros amamos nuestro país. Y esperamos un buen futuro para nuestra nación, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las familias de esta nación. Pero nosotros los creyentes, amados hermanos, estamos aquí para hacer luz en esta nación. Entonces no podemos levantar la bandera de la democracia por encima de las Escrituras. Y es un pecado en el cual han incurrido muchos, hemos incurrido muchos quizás, de alguna manera, de alguna forma. En las redes sociales es un testimonio, ahí está grabado, ahí ha quedado grabado, pero si se borra algo de ahí, ha quedado grabado en el corazón de Dios. Y hoy estamos escuchando esta palabra, ¿para qué? Para examinarnos y pedirle perdón a Dios, porque de repente nos hemos olvidado que somos ciudadanos de su reino y nos hemos comportado como impíos. Así es que en una democracia contemporánea donde tenemos voz y voto para opinar acerca de quienes nos gobiernan, podríamos sentirnos con el derecho de hablar irrespetuosamente de los funcionarios de nuestro gobierno. Y la Escritura nos dice que no es así. Pero muchos entonces, ejerciendo ese derecho, yo he votado, entonces yo tengo derecho a esto. Podemos tener muchos derechos, pero aquí la Escritura nos dice que no tenemos el derecho a ser irrespetuosos con ellos, ni a deshonrarlos. Aún a los difíciles, ¿sí? Aún. Pablo está escribiéndole aquí a la iglesia que está en Roma. ¿Quién está allí? Está Nerón, ¿sí? Y amados hermanos, entonces estamos renovando nuestra mente para poder obedecer a Dios, ¿sí? Para agradar a Dios, para exaltarlo, ¿sí? Entonces, tenemos que respetar a todos, ¿sí? Ya sea que nos agrade o no, hayamos votado por esa persona o no, nuestra respuesta debe ser la misma. Nuestra respuesta debe ser la misma, ¿sí? Si creemos en Dios, creemos en su soberano cuidado también. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que pagar? Pagar con respeto y honra, ¿sí? Y esto es difícil, pero no imposible para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios cuentan con recursos, cuentan con el Espíritu Santo de Dios y cuentan con esta verdad que alumbra nuestro caminar diario. Porque a ella tenemos que someternos y dejar que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Así que, hermanos, entonces, ¿qué nos dice esto? La parte material con la parte moral. No es suficiente que nos limitemos a pagar nuestros impuestos nada más y le digamos a los funcionarios, bueno, ahí está el dinero y ahora fuera de aquí, no te quiero ver nunca más. Esa no debe ser nuestra actitud, ¿sí? No serviría de nada. Nosotros estamos llamados a respetar a estas personas a causa de su investidura y honrarlos por sus cargos y el tiempo que dedican a su labor, ¿sí? La conclusión paulina en este versículo 7, entonces, se relaciona específicamente con las cuestiones de índole civil y político, ¿sí? Estas cuestiones a las que nos enfrentan los cristianos en Roma. Y con estos asuntos, entonces, Pablo, ¿qué estaba diciendo? Que se tenían que pagar los impuestos o cualquier otro pago, recargo o gravámenes gubernamentales legítimos, pero también el respeto a las autoridades gubernamentales en general, el honor que los creyentes deben rendirle a los funcionarios que los presiden. Así es que, mis amados hermanos, esto era lo que a Pablo le preocupaba, que la iglesia dé testimonio. Y este es el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros demos testimonio. Para Roma, en medio de un gobierno hostil. Para nosotros, en medio de estos gobiernos que nos han gobernado estos 200 años democráticamente y los siguientes gobiernos. ¿Cómo vendrán? ¿En qué formato? No lo sabemos, pero sí tenemos una ley que no va a cambiar, que va a seguir siendo la misma independientemente de qué tipo de gobierno tengamos. No se olvide de eso. Honrarlos y respetarlos, ¿sí? Así que el apóstol está instruyendo acerca del modo que el pueblo de Dios debe vivir en medio de una sociedad secular, pagana, muy pagana como era Roma. Y la segunda y parte final acerca de la actitud del creyente hacia los funcionarios públicos, dice entonces, no debáis. Y este término no deber no solamente se refiere a los términos económicos o financieros, sino que este término dentro de la gramática griega, entonces, se usa este término como un deber abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? Quiere decir que esto incluye tanto las cosas que tienen que ver con las deudas financieras, económicas, materiales, como también las deudas morales.
¿sí? Las deudas morales. Por eso es que la gramática, cuando uno va leyendo el capítulo 13 y cada capítulo de la Biblia, tiene que haber una correcta interpretación de la Escritura en esa estructura gramática, ¿sí? El Señor ha sido perfecto y Él ha comunicado su palabra en un idioma, y ese idioma guarda unas normas. Gran pecado cometen muchas personas cuando no respetan la interpretación literal de las Escrituras, gramático literal, ¿sí? Gramático, histórico, literal. Entonces este término encaja perfectamente porque se refiere aquí a las cosas materiales y a las cosas también morales. Por eso dice, pagar los tributos, pagar los impuestos, pagar la honra, pagar el respeto, las cosas morales, ¿ya? Y nuestro Señor Jesús también se refirió a las deudas, tanto financieras como morales. En Lucas capítulo 16, capítulo 7, Él se refirió, por ejemplo, a la parábola del mayordomo infiel, haciendo referencia a una deuda económica, o a los deudores desiguales, también una deuda económica. Pero en Mateo 6:12, en el modelo de la oración, el Señor expuso a su discípulo lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso se refiere a una deuda moral, a una deuda moral. En Juan 13:14 dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esa es una honra, un deber de servicio, ¿sí? De servicio, ¿ya? Y en Juan 19:7 dice, una ley, según nuestra ley, debe morir porque se hizo así. También entonces un deber respecto a una ley. Y no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino que el libro de los Hechos y otros libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, Hechos 17:29 dice, pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, cuando Pablo expone, ¿sí?, la verdad acerca de Dios. No debemos pensar, entonces también esas son las deudas morales. Entonces este término habla de las cosas, está en una connotación, un verbo, entonces en un sentido abstracto. Y Romanos 15:1 dice que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Ahí tenemos una deuda con los débiles. Los que son fuertes en la fe tienen una deuda con los débiles, de soportarlos, de sostenerlos. Efesios 5:28 dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí el marido tiene una deuda de amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Tiene una deuda ahí, ¿ya? Y según de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Ahí tenemos una deuda. Los que no son agradecidos, los que no agradecen tienen una deuda. Debemos ser, dice aquí, debemos siempre dar gracias a Dios, ¿sí? Siempre dar gracias. Entonces, ese término, no debáis, se refiere entonces tanto a los aspectos materiales, económicos, financieros, como también a los aspectos morales, ¿sí? Así que, mis amados hermanos, este verbo entonces aquí, de no debáis, se refiere a deudas generales, en general, ¿ok? Y ahora, para terminar, el versículo 8 dice entonces, ahí hay un juego de palabras, dice que no debemos deber nada a nadie, sino el amor, dice, ¿sí? Sino el amor. Entonces debemos pagar de todo, pero quedarnos con una deuda. ¿Esa deuda cuál es? El amor, dice. ¿Cómo, Señor mi Dios, entonces es esto para poder entenderlo? Hay una obligación que siempre vamos a tener. Esta es una deuda que nunca podremos terminar de pagar, pero que sin embargo, escuche bien mi hermano, siempre habrán recursos para pagarla. Siempre habrán recursos para pagarla. ¿Cómo? Entonces, a diferencia de las deudas económicas, tenemos que estar viendo siempre y rompiéndonos la cabeza. ¿De dónde vamos a sacar dinero? Algunos, para pagar la deuda aquí, van y prestan acá y pagan aquí. Ya tienen dos entes a quienes le deben. Después no alcanza, entonces a otro, a una tercera persona. Entonces están buscando siempre cómo pagar las deudas, ¿sí?, para poder pagar esas cuotas mensuales. Pero a diferencia de estas deudas financieras económicas, la deuda del amor, tenemos una fuente inagotable, ¿sí?, de donde podemos servirnos todos los hijos de Dios. Y esa es la persona de Dios, porque Él es amor, ¿sí? Él es amor. Entonces, tenemos esa fuente inagotable del recurso del amor en la persona de Dios para nosotros siempre estar pagando al prójimo con amor. Siempre, siempre,
¿sí? De tal manera que siempre tendremos este recurso en abundancia para pagar esta deuda. ¿Cuándo la terminamos de pagar? El día en que cerramos los ojos a esta vida. Ahí terminaremos de pagar el amor. Hay un contraste entonces cuando usted paga su última deuda, y quien lo haya experimentado, yo lo he experimentado. Cuando uno entonces termina, ha hecho un préstamo de repente 12 meses y ya hoy he pagado la 12ª cuota. Gracias, qué alivio. 0 deudas, terminamos, ¿sí? Hay un alivio, ¿sí? Entonces, ahí termina, entonces, ya no estoy en deuda, ya no debo más, ¿sí? Pero con respecto del amor, usted no puede decir lo siguiente, usted no puede decir he cumplido, he terminado de pagar amor. Usted no puede decir eso. No puede decir entonces he cumplido con mi responsabilidad, he amado a esa persona, ya no tengo más obligaciones con esta persona, nunca más necesitaré mostrarle mi amor, nunca más entonces le tendré que dar tiempo ni dedicación. ¿Y sabes qué? Hermano Erasmo, ya no te debo amor, hermano, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabes qué, hermana Ruth? Ya no te debo amor yo a ti, ya te pagué todo, sí, ya, no te debo amor, estoy libre. No se puede decir eso. Por eso dice aquí entonces el versículo que no le debáis nadie a nadie, ¿sí? Excepto el amaros unos a otros. Excepto el amaros unos a otros. Todos los creyentes tenemos una obligación permanente de amarnos unos a otros. Esta es una deuda que nunca terminaremos de pagar, es una deuda para siempre. Es una deuda para toda la vida, ¿sí? Que hemos contraído. ¿Sabe cuándo nos hemos hecho deudores de amar? El día en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ese día, desde el día en que Cristo vino a nuestras vidas, desde el día en que el Espíritu Santo regeneró nuestros corazones, desde ese día nos hemos hecho deudores de amar al prójimo todos los días de nuestra vida. Tiene una deuda. ¿Está dando amor usted? Tenemos que darle amor a nuestros hermanos en la fe. Le voy a leer rápidamente en el tiempo que me quede. Ponga atención. Juan 13, del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Un mandamiento nuevo, ¿sí? Un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo traía entonces, ¿qué cosa? Que el amor, el amarnos unos a otros. Un mandamiento nuevo, un nuevo corazón, ¿sí? Y ese mandamiento nuevo es el amarnos unos a otros. Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, ¿sí? Para poder tener esta fuente inagotable del amor. ¿Cómo amo, pastor? ¿Cómo amo a mi esposo? ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Cómo amo a mis hijos? Pastor, yo soy hijo y mi padre me abandonó. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo amo a mi madre? ¿Cómo amo a mi suegra, a mi suegro? No sé yo entonces. O a un hermano de la iglesia. ¿O cómo amo al pastor si entonces tengo problemas con él? Primero tiene que ser un convertido. Por eso dice aquí, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primero, si alguien no cree en Jesucristo, no puede amar como Dios nos manda que amemos. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, ¿sí? Es un mandato de Dios. Para cumplir este mandato, primero hay que creer en Jesucristo. Primero que hay que aceptar que somos pecadores, arrepentirnos y recibir el perdón misericordioso de Dios. Después recién tenemos la capacidad de cumplir este mandato. Y un versículo más. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado, ¿sí?, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice, de corazón puro. Pero ¿cómo tengo un corazón puro? Porque hay muchos problemas a veces entre los hermanos para amarse de esta manera como Dios nos manda, y tienen una deuda. Cuando usted no pasa a una hermana, a un hermano, está distante de él, no se habla, entonces de lejitos nomás, ¿sí? Es un pecado, un gran pecado. ¿Por qué? Porque no estamos amándonos como Dios nos ha mandado que nos amemos. Un amor fraternal no fingido, dice, no fingido.
¿Sabe? Entonces, mi hermano, aquí se nos pide que tiene que estar primero purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad. Y siempre nos manchamos con el pecado, entonces tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios y arrepintiéndonos para que nuestro corazón esté limpio nuevamente delante de Él y con esa pureza podamos escuchar su voz, que Él nos manda amarnos con un amor sin fingimiento, unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, entrañablemente. Mis hermanos, muchas gracias por estar aquí en la congregación el día de hoy. Estos 2 cultos han estado repletos en la iglesia. Yo los extraño, ¿sí? Extraño verlos, extraño entonces saludarlos. Es vida para uno, ¿sí? Nos ayuda, nos fortalece, nos anima, ¿sí? Es un amor entonces entrañable, de corazón puro. No quiere decir que soy perfecto, que no tengo errores. Sí tengo errores, pero tengo una intención de amarles sinceramente. Entonces, no solamente con los hermanos en la fe, sino que la Escritura también nos manda que tenemos que amar y tenemos que estar pagando esta deuda del amor continuamente a los incrédulos también. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es una deuda de amar, no solamente a los hermanos de la fe, sino también a los incrédulos. Aquellos difíciles, aquellos que los aborrecen, aquellos que ultrajan, aquellos que os persiguen, ¿sí? Conclusión de la deuda del amor. El amor es una característica del creyente, es una marca del Evangelio. Y con esta marca del creyente, la iglesia en Roma pudo testificar y llenar todo el imperio con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la demostración del amor por parte de los creyentes es una marca distintiva, indistintamente de cualquier gobierno, indistintamente de cualquier situación presente. La iglesia fue obediente a Dios, obedecieron a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque no deseaban que sus actitudes llegaran a ser tropiezo en el avance del Evangelio. Eso le preocupó a Pablo. Esa preocupación Pablo se la pasa a la iglesia que está en Roma. Y los hermanos comprendieron y entendieron muy bien que esta era una preocupación del apóstol, pero una preocupación que no venía de él, sino una preocupación del corazón de Dios para su iglesia. Independientemente de los tiempos que vayamos a enfrentar, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Tener fe en el Señor, que si Él nos pide esto, nos dará la fuerza, la sabiduría, la humildad, la paciencia para nosotros cumplir lo que Él nos pide. Porque Él no es injusto para pedirnos algo que no podamos cumplir. Esto es lo que el Señor nos ha pedido entonces en todas estas semanas. El texto del capítulo 13 de Romanos revela que nuestro sometimiento a las autoridades debe ser porque Dios nos los pide y porque el gobierno es un sistema establecido por Él. Asimismo que el gobernante sirve a los intereses de Dios en el orden social, en el orden moral, y para que la iglesia pueda entonces continuar anunciando el Evangelio. Segundo resumen de toda esta serie que estamos teniendo, es que la demostración de nuestra obediencia es práctica a través del pago de todos los tributos e impuestos que el gobierno establezca. Que nosotros los creyentes debemos diferenciarnos abismalmente del resto de la ciudadanía pagando nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Y a Él deseamos agradar en todo. Tercero, que no es suficiente con ir a una caja y pagar los impuestos y decir al gobierno, he cumplido con mi deber, ya no te debo nada, no me molestes este año, será hasta el próximo año. No, sino que Dios nos pide que debemos hacerlo con respeto, con honra a las autoridades. Por lo tanto, el texto nos pide que no debemos deberle respeto, ni honra, ni honor a las autoridades. Que a diferencia de otros ciudadanos que son irrespetuosos en su relación con las autoridades, nosotros estamos llamados a dar ejemplo de respeto a las autoridades para dar testimonio de que somos ciudadanos del reino de los cielos en este mundo corrupto y perverso. Y finalmente, entonces, para esto, Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado a su Santo Espíritu y su verdad, su palabra. Y no se olvide entonces de que tiene una deuda para toda la vida. Dar amor, ¿sí? Que el Señor nos bendiga y nos dé la sabiduría y la fortaleza para poder cumplir y ser obediente a su palabra. Vamos a orar, hermanos.
Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Cada uno tiene que hacer una evaluación personal, matrimonial, familiar, frente a esta verdad gloriosa del Evangelio. Padre amado, te damos gracias por tu verdad, que es una espada de doble filo, Señor. ¿Cuántas veces hemos cometido el pecado de pasar por alto y pasar por alto estos versículos y muchos otros? Porque a veces queremos venir a tu palabra solamente para buscar las promesas que nos llenen emocionalmente. Y aquellas que usted demanda las pasamos por alto. No nos detenemos, no escudriñamos. Y Señor, mi Dios, tú lo que esperas de nosotros es obediencia. Pero ¿cómo vamos a obedecer si no nos detenemos a escudriñar en tu verdad? Gracias, Espíritu de Dios, porque nos conduces a la verdad gloriosa de tu palabra. Denos fortaleza, sabiduría para cumplir esta verdad, Señor. En nuestras fuerzas humanamente no lo podemos. Pero gracias porque usted está renovando nuestra mente, está renovando nuestro corazón. Le pedimos que, Señor mi Dios, ayude a que cada uno de sus hijos dé buen testimonio. Que podamos arreglar todos nuestros asuntos para no tener deudas materiales con nadie. Y que podamos, Señor mi Dios, testificar que no le debemos, Señor mi Dios, nada a nadie. Que nos quedamos con esa deuda de darle amor a toda aquella persona que esté cerca de nosotros. Y sabemos que contamos con su persona para recurrir a esa inagotable fuente de amor y darle al prójimo amor. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.